vamos a iniciar una serie titulada La batalla por la mente. La batalla por la mente. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 11 y versículo 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El siglo XX ha sido llamado el siglo, o fue llamado el siglo de los avances tecnológicos y descubrimientos científicos más grandes de toda la historia de los seres humanos. Pero a pesar de todos estos avances tan increíbles y asombrosos a los cuales el ser humano llegó en el siglo pasado, como el aumento de la comunicación, el primer carro de gasolina, conquistamos el espacio a través de los aviones, la fisión nuclear, la bomba atómica, las plataformas espaciales, las computadoras, los chips, ahorita todo el lenguaje cibernético, bueno, todas las cosas que sucedieron en el siglo XX no sucedieron en 18 siglos. Entonces, indudablemente nos damos cuenta que del caballo el hombre brincó al motor de gasolina. Después de 18 siglos de andar en caballo, en solo 50 años llegamos a la luna en 1969. Pero a pesar de estos avances, repito, tecnológicos y descubrimientos científicos, es el siglo, de una forma irónica, donde más sangre se derramó, donde más ateos surgieron en la historia humana. Porque antes del siglo XX, la mayor parte de los científicos, y les voy a nombrar solamente algunos: Blaise Pascal, Mendel, Isaac Newton, Louis Pasteur, eran cristianos nacidos de nuevo, que tenían la Biblia todos los días en su cama al levantarse y al acostarse. Eran hombres de la palabra de Dios. Pero en el siglo XX, 2 guerras mundiales, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, 397 revoluciones después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fundó la Liga de las Naciones Unidas, y más de 87 golpes de Estado en menos de 35 años. Entonces, es algo aparentemente contradictorio al darnos cuenta que hemos conquistado el espacio y la época de la computadora y los avances tecnológicos y trasplantes de corazón y descubrimientos médicos y avances científicos inimaginables hace 30 o 40 años de edad, pero que al mismo tiempo el ser humano siga siendo un enano moral. Vamos a pedir a la gente que llega tarde que por favor la sienten ahí atrás. Todo este progreso hizo que el hombre se creyera un Dios. Escúcheme con cuidado. Todo este progreso hizo que el hombre se enorgulleciera, porque esta es la tendencia del carácter humano. Y cientos de ateos, repito, se levantaron por todos lados, comenzando a negar la existencia de un creador y de un sustentador del universo. Y podemos comenzar con Sigmund Freud a principios del siglo XX, después podemos seguir con Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que influyó en Hitler y que declaró que Dios estaba muerto, con Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, padre del existencialismo en Francia, con Ingersoll, el último que se acaba de morir, Carlos Sagan, un astrofísico que fue adorado como un dios y que se hizo una película que se llama Contacto, gracias al libro que él escribió, porque toda su vida se la pasó tratando de hacer contacto con seres extraterrestres. Y antes de morir, Carlos Sagan dijo en su libro último que escribió: yo hubiera creído que Dios existía si Él hubiera hecho contacto con nosotros. Qué palabras más irónicas, ¿verdad? Al darnos cuenta que el contacto que Dios hizo con nosotros
no fue como el extraterrestre, donde Dios toca así, ¡tin!, y ya se hicieron contacto, sino que el contacto que Dios hizo con nosotros es que Él mismo bajó del cielo hace 2000 años para morir en una cruz. Hombres que han influido grandemente en los terrenos académicos y científicos como, repito, Carlos Darwin, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, todos ateos. Freud era ateo, Nietzsche era ateo, Carlos Darwin era ateo, Marx era ateo, Sartre, Sagan, y todos estos hombres en el siglo XX se levantaron contra el cristianismo y ridiculizaron la Biblia. El cristianismo fue silenciado por muchos años. Y el mundo cayó entonces en 3 o 4 filosofías que aún continúan todavía permeando y siguen siendo usadas por muchos maestros universitarios. Y por muchas personas que, repito, se creen más sabias que Dios y creen que con estas filosofías ellos pueden realmente autonombrarse o clasificarse como intelectuales. La filosofía en la cual el mundo en el siglo XXI está entrando se llama el relativismo. Apúntalo, por favor. Relativismo. Es una palabra muy importante para ti en la preparatoria y en la universidad. El relativismo enseña que la verdad no se puede conocer, que todas las verdades son relativas, como la palabra lo indica. Y que si tú vas a conocer una verdad, va a ser tu verdad y yo tengo mi verdad, o sea, no hay una verdad absoluta. Entonces, el relativismo es la antítesis del absolutismo. Y cuando venimos a la Biblia, descubrimos que las verdades de la Biblia son absolutas. O sea, sí existe la verdad y es una sola la verdad. Y cuando Jesús vino al mundo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si el ser humano está buscando la verdad dentro de este planeta que nos rodea, oyendo a Sartre, oyendo a Sigmund Freud, oyendo a Carlos Marx, oyendo a hombres iguales a ti e iguales a mí, el ser humano ha hecho el ridículo, porque la verdad no se puede encontrar entre nosotros. Nosotros teníamos que levantar los ojos al cielo y entender que si existe una verdad, solamente Dios la puede poseer. Entonces, Dios, dice la Biblia, bajó del cielo en la persona de su Hijo Jesucristo para revelarnos la única verdad absoluta que existe y la cual está plasmada en las páginas de la Biblia. La verdad la podemos encontrar única, exclusiva y de una forma, ahora sí que se podría llamar dogmática en la palabra de Dios. Fuera de la Biblia, cualquier verdad, cualquier filosofía, cualquier doctrina, cualquier sistema de pensamiento que tú compras un libro en Ibsen, en Samos, El caballo de Troya, ahorita está El Código Da Vinci, un libro que ataca a Jesucristo, que dice que tuvo relaciones con María Magdalena. Y así se levantan barbaridades, que Cristo comió chorizo en Toluca, que Cristo estuvo por allá. Los mormones dicen que Cristo estuvo en los Estados Unidos, que estuvo en Cachemira, que nació en Cachemira, y nos damos cuenta que estamos bombardeados por filosofías, por escritores, por libros, por personas que sinceramente tú piensas, ¿verdad?, de cuál fumaron. Porque todas las cosas, ¿verdad?, es lo más fácil del mundo es inventar un mito, una leyenda, hablar mentiras. Y cuando venimos a la Biblia, nos encontramos con un libro donde está respaldado por la historia. No es un libro como el Corán, como los Vedas, como el Popo, como el Maharanivana Sutta, como el Tripitaka de los libros de Buda, que no tienen historicidad, como las profecías de Nostradamus, que son cuartetos que están vagando en el aire y que puede que quizá chance y llegas a la Biblia y dice el rey que vivió en tal año, bajo tal imperio, bajo tal gobernante, bajo tal historia, la geografía, la ciencia, la antropología, la arqueología, dan testimonio que las páginas, los reyes, los protagonistas que existen en la Biblia son hombres de carne y de hueso. No son mitos, no son leyendas, no son historietas, no son el hombre araña.